Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. El boxeador que antepuso su patria al dinero, para muchos es el mejor boxeador amateur de la historia. El campeón con la derecha de hierro fue mucho más que un boxeador con una adscripción incondicional al régimen de Castro, pues no ganó dinero, pero sí el amor de todo un país. Stevenson era mucho mejor que todos nosotros. Tenía la mejor derecha del boxeo. Hubiera mantenido el título profesional de la misma manera que lo mantuvo en los amateurs. Teófilo merece el reconocimiento del pueblo cubano por su éxito deportivo derivado de su disciplina, de su consagración al deporte, de su valor, de su moral. Creemos que él dejó un ejemplo todavía más valioso que eso, y es el instante en el que le hablamos de la posibilidad de ganar $1 millón. Era joven, humilde, pero dijo que él no cambiaba a su pueblo por todos los dólares del mundo. Estas palabras de George Foreman y de Fidel Castro nos demuestran la dimensión de la figura de un boxeador que demostró que no cambiaría un pedazo de su tierra por todo el dinero del mundo. La historia de Teófilo Stevenson Lawrence arranca el 29 de marzo de 1952 en Puerto Madre, Cuba. Ya desde muy joven el boxeo corría por sus venas, pues su padre había boxeado. Además, en la escuela no paraba de pelearse, por lo que un profesor le dijo a su padre: lo mejor que puedes hacer es mandar al muchacho a boxear. Con apenas 14 años ya disputó su primer combate, y aunque tenía maneras, su carrera no empezó demasiado bien, pues perdía con frecuencia. Creada por entrenadores soviéticos, la Escuela Cubana de Boxeo a mediados de los años 60, Stevenson comenzó a destacar. Gana el título nacional juvenil en 1968. Los rusos se percataron de sus enormes condiciones. 2 años más tarde, en 1970, ya era el campeón nacional de Cuba. El boxeador amateur más temido de la historia comenzaba a salir a boxear al exterior. Teófilo comenzaba a crecer como boxeador, aprendiendo de las derrotas que sufrió. Con apenas 20 años, participa en los Juegos Olímpicos de Múnich, en donde mostraría una superioridad aplastante. El cubano conquistó la medalla de oro, aunque la final no llegó a disputarse, pues su rival adujo una lesión. Uno no tiene tiempo de ver su derecha, y cuando la ve es porque la tiene ya sobre el mentón, declararía uno de sus rivales. Su tremendo talento llamó la atención del mundo del boxeo profesional. Al parecer, llegó a recibir una oferta de $1 millón por enfrentarse a Joe Frazier. Teófilo Stevenson se negó a desertar. No cambiaría un pedazo de la tierra de Cuba por todo el dinero que podrían darme. En 1974, la AIBA organizó el primer campeonato mundial de boxeo aficionado en Cuba. Teófilo Stevenson conquistaba el título de campeón mundial ante el norteamericano Marvin Stinson. La revista Sport Illustrated lo sacó en portada con un sugerente título: Antes rojo que rico. Teófilo Stevenson
Era amado por sus compatriotas y venerado por Fidel Castro. Rechazando los cantos de sirena del boxeo profesional, decidió seguir boxeando por su país. En 1976 acude a los Juegos Olímpicos de Montreal. Tras noquear en la final al rumano Mejía Simón, fue felicitado por el mismísimo George Foreman. Con 24 años, Teófilo Stevenson ya tenía 2 medallas de oro olímpicas. Los promotores más sedientos de dinero se volvían locos pensando en lo que Teófilo Stevenson podía sumar a los Muhammad Ali, George Foreman y Joe Frazier, que estaban protagonizando una época dorada de los pesos pesados. Los elogios le llovían de todas partes. Don King declaró: tiene la misma clase que Ali que Frazier. Emmanuel Stewart diría: es el peleador más perfectamente balanceado que yo haya visto jamás. Como decía Angelo Dandi, todo el mundo quería a Teófilo, pero el cubano seguía siendo consecuente con sus sólidas ideas. En 1978 logró su segundo campeonato mundial amateur y a mediados de este mismo año vio como Don King y Bob Arum llegaban a Cuba junto a Muhammad Ali para negociar una pelea contra él. En la negociación estuvo implicado Fidel Castro. La Federación Cubana propuso 5 peleas de 3 asaltos para que siguiese siendo boxeador amateur. Los norteamericanos pedían 10. El dinero iría a parar al régimen de Castro íntegramente. Finalmente la pelea fue desechada. Muhammad Ali a finales de los 70 dijo: es un buen amateur, un buen púgil para 3 asaltos, pero si le han ofrecido 2 millones y no los ha aceptado, es porque es un tonto de remate. En un último intento por que se enfrentasen, fue Muhammad Ali el que rechazó la pelea, porque no tenía nada que ganar ante un amateur y sí mucho que perder. Teófilo Stevenson siguió con su carrera amateur, logrando de nuevo una medalla de oro olímpica en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Tras no poder conquistar un nuevo oro por el boicot hecho a Cuba a la Olimpiada de Los Ángeles de 1984, 2 años más tarde decidía retirarse. Teófilo Stevenson cosechó una fama enorme por su demoledora pegada y por rechazar una millonaria oferta para desertar y hacerse millonario. Protagonizó una enconada rivalidad con Muhammad Ali sin haberse enfrentado nunca. Teófilo Stevenson sufrió derrotas a lo largo de su dilatada carrera, pero el dinero jamás pudo con él. Para muchos, Muhammad Ali y Teófilo Stevenson son los 2 pesos pesados más grandes de la historia. Nunca sabremos si Teófilo Stevenson tenía miedo de enfrentarse a los mejores boxeadores del mundo, o de lo que tenía miedo era de Fidel Castro.